Hola Pirulis, bienvenidos a mi canal. Hago este vídeo que no tiene nada que ver con el cole, ni entra en ningún examen ni nada, porque me parece súper importante que se conozca la importancia que tuvo este español catalán, Garbo, que consiguió engañar a Hitler y consiguió cambiar, como habéis visto en el reportaje que os he puesto un poquitín de la 2, el curso de la Segunda Guerra Mundial. Nació en Barcelona el 14 de febrero de 1912 y murió en Venezuela el 10 de octubre del 88. Tuvo varios nombres claves. Garbo, que se lo puso un oficial inglés que pensaba que era un gran actor, también se llamó Bobril y Arabel, que ese era el nombre clave alemán. Fue un agente doble, español durante la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel clave en el desembarco de Normandía. Aquí tenéis una foto con su madre. ¿Cómo lo consiguió? Proporcionando a Alemania una información falsa, y eso hizo que Hitler estuviera convencido de que no atacaran como fue realmente en Normandía, sino en Calais, Francia. Y eso hizo que se redujeran las tropas en la zona del desembarco final que fue en Normandía. ¿Por qué empezó a interesarse en ser espía? Pues porque ya él había vivido las consecuencias de la Alemania nazi y la Unión Soviética tras la Guerra Civil Española. Entonces decidió que debería de contribuir ayudando al Reino Unido, pues que era el único adversario que había en aquellas fechas contra Alemania. ¿Qué es lo que hizo? Se fue a la embajada inglesa, británica, en Madrid, y allí se ofreció, pero no le aceptaron. ¿Qué hizo después? Se ofreció también al Tercer Reich para intención de servir como espía doble para los aliados, y allí sí fue reclutado. Una vez que aceptó, estableció una falsa red de espías e hizo pequeños trabajos para ellos. Retransmitía códigos por radio y otra vez se volvió a ofrecer al MI5. Y ahí, como ya le estaban siguiendo la pista, pues ya le aceptaron. Fue a Lisboa, pero él fingía ante los alemanes estar en Gran Bretaña. Se inventaba informes ficticios sobre movimientos de barcos mercantes y les convencía, con éxito, claro, de que eran datos muy valiosos. ¿Dónde obtenía esas informaciones? En la biblioteca de Lisboa y en el cine. Fingía viajar por toda Gran Bretaña y enviaba partes de gasto según los precios que obtenía en la guía de ferrocarriles británica. Dios. Llegó al Reino Unido en la primavera de 1942 y ahí operó como agente doble. ¿Cuál era su trabajo principal? Convencer a los alemanes de que había conseguido reclutar muchísima gente para el Reino Unido y algunos de ellos muy importantes. Fabricaba informes coherentes de todos los agentes que se iba inventando, pero no era una cosa fácil porque tenía que evitar que se contradijeran entre sí. Ejemplo, a veces tenía que inventar razones para explicar a sus superiores por qué alguno de sus agentes no había podido informar sobre alguna operación y que no descubrieran que era una farsa. Una vez informó que uno de sus agentes de Liverpool había caído enfermo justo antes de un gran movimiento de flota desde el puerto, desde Liverpool hasta la costa oeste de Inglaterra, y como había caído supuestamente enfermo, no podía haber transmitido la información. Y para dar énfasis a su historia inventada, tuvo que fingir la muerte de ese agente y hasta una esquela falsa publicada en un diario local. Así los alemanes creyeron su historia y hasta pagaron una pensión a la viuda del agente muerto. Imaginaros cómo era Pujol de bueno. La información que enviaba a sus superiores británicos era inventada por los británicos, pero él aportaba muchísimos detalles para que los informes fueran más convincentes. También solía mezclar alguna información real, pues para dar más credibilidad también. Incluso matasellaba una carta con fecha anterior, pero no la mandaba hasta la víspera, pues para parecer que fuera un retraso en correos. Eso se utilizó, por ejemplo, desde la operación Torch. Los alemanes le pagaban grandes cantidades de dinero para mantener su red de agentes, que en un momento dado llegó a tener hasta 22 personajes ficticios. Llegó a tener gran credibilidad, tanto de un bando como del otro, y eso le llevó a adquirir el estatus de A1 agente.
La operación Fortitude, que este fue el más importante que hizo y es lo que convenció a Hitler de lo del desembarco de Normandía. Como os he dicho antes y como dice en el reportaje, pues convenció a Hitler de que la invasión aliada ocurriría en el estrecho de Calais, que estaba a casi 250 kilómetros de Normandía, y que el desembarco de Normandía era solo una maniobra para atraer las tropas alemanas lejos de Calais. Tuvo tal credibilidad que una vez comenzado el desembarco, Hitler siguió pensando que esta era una mera distracción para el verdadero ataque. Para cuando Hitler se dio cuenta del engaño, la operación Overlord ya había sido un éxito y las tropas aliadas se habían adentrado demasiado y ya fueron incapaces los nazis de mover toda esa cantidad de tropas para poder defenderse. Hay información sobre Pujol en el Imperial War Museum de Londres y hay material desclasificado. Tiene el honor de ser la primera y única de las pocas personas condecoradas con medallas de ambos bandos, la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio británico. Ahí tenéis el pasaporte venezolano porque después, como ahora os voy a decir, fue allí. Después de la Segunda Guerra Mundial, del final, Pujol temía represalias de supervivientes nazis y con la ayuda del MI5 viajó a Angola. Fingió su muerte de malaria en el 49. Se trasladó a la población de Lagunillas, Venezuela, y vivió anónimamente pues una librería, una tienda de regalos y un cine en Choroní, que es una localidad costera del estado de Aragua que a Pujol le encantaba, pero en los negocios no tuvo suerte. Antes de desaparecer ya se había divorciado de su primera esposa. Se volvió a casar en Maracay, Venezuela, con Carmen Cilia, y con ella tuvo 2 hijos, Carlos Miguel y Juan Carlos, y una hija que murió en 1975. Durante décadas se le dio por muerto, incluso su primera mujer y su familia lo creía así. Tampoco la familia venezolana supo quién era. En 1984 se trasladó con su hijo a casa de Carlos Miguel en la urbanización La Trinidad de Caracas. Y ya el escritor británico Nigel West, que estaba especializado en novelas de espías, se interesó por su historia. Intuyó que podría seguir vivo y se dedicó a su búsqueda, consiguiendo al fin encontrarlo. Ya cuando se dio luz pública a su existencia, viajó a Inglaterra. Allí se reunió con sus viejos compañeros del MI5, recibiendo toda clase de honores. Incluso fue recibido por el duque de Edimburgo, que era el marido de la reina Isabel. También viajó por varios países europeos y apareció en medios de comunicación. Tiene películas, ya sabéis, reportajes, si os está interesado el tema, que es súper apasionante. Su hija ha puesto una página web, como os he indicado al principio, y bueno, creo que merece la pena conocer un poquito más. Murió en Caracas en 1988 y está enterrado en Choroní, que es su querida población costera, muy próxima al Parque Nacional Henri Pittier. Y hasta aquí os he resumido así bastante cortito la apasionante vida de este espía español. Espero que os haya gustado el vídeo y que si os gusta